Estamos con nuestro personaje de hoy, este día lunes 3 de octubre del año 2022, antesala del feriado morazánico. Que hoy, por cierto, hoy se conmemora el Día del Soldado. El Día del Soldado hondureño, ¿por qué? Por el nacimiento del general Francisco Morazán, que nació un día como hoy, justamente aquí en Tegucigalpa, ahí donde está ubicada ahora, bueno, desde hace muchos años, la Biblioteca Nacional. Pues mire usted, Día Nacional del Soldado hoy, así que felicidades a todos los soldados que integran las Fuerzas Armadas de Honduras. Son diferentes ramas, la rama ejército, la rama naval, la rama aérea, eso es las Fuerzas Armadas. La policía antes formaba parte de esas Fuerzas Armadas, pero ya desde hace unos 20, 25 años, no. Es una institución independiente, la policía, así que se quedaron únicamente con tres ramas: el ejército, la naval y la fuerza aérea. Así que felicidades de nuevo a los soldados de las Fuerzas Armadas por conmemorarse hoy el Día del Soldado, hoy 3 de octubre, por el nacimiento del general Francisco Morazán. Y justamente ve usted, un día como hoy también, antes sabe usted, los presidentes tomaban posesión el 1 de octubre. Justamente un día como hoy, nos envía aquí nuestro compañero Mario Rolando Suazo la toma de posesión, un día como hoy, nada más que en 1957, del presidente Ramón Villeda Morales. Ahí está, al lado, mire, Modesto Rodas Alvarado, a la sazón presidente del Congreso Nacional. Bastante joven en ese tiempo, Modesto Rodas Alvarado, que luego murió en 1979 de un paro cardíaco, nunca pudo llegar a ser presidente, Modesto Rodas Alvarado. Luego se dio un golpe de Estado el 3 de octubre, justamente, un día como hoy, de 1963. Se dio justamente el golpe de Estado en contra del presidente Ramón Villeda Morales. Se suponía que el presidente en las próximas elecciones iba a ser Modesto Rodas Alvarado, pero no se pudo. No hubo elecciones a raíz del famoso golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, que ya solamente le quedaban como 2 meses. Dicen algunos, a mí no me consta, que fue un golpe de Estado fraguado por el mismo presidente de ese entonces, Ramón Villeda Morales, con la cúpula de las Fuerzas Armadas y de un sector del Partido Nacional, porque no quería que llegara de presidente Modesto Rodas Alvarado, con quien no se había entendido, como siempre, en el Partido Liberal todo el tiempo han estado divididos, ¿va? Tenía un pleito ahí, así como el pleito que tuvo en su momento Mel Zelaya con Micheletti, y prefirió que llegaran los militares con un golpe militar, llegara Osvaldo López Arellano, a que llegara Modesto Rodas Alvarado. Pero bueno, esa es parte de la historia. Luego, en venganza, le cuento, Modesto Rodas Alvarado, en las elecciones de 1971, llamó a no votar por el Partido Liberal y perdió las elecciones del Partido Liberal con su candidato de ese entonces, Jorge Hueso Arias, contra el candidato del Partido Nacional, Ramón Ernesto Cruz. Parte de la historia que recordamos con la toma de posesión, un día como hoy, del presidente José Ramón Villeda Morales en 1957. Bien, ya está con nosotros nuestro personaje de hoy, nuestro invitado de esta mañana, el empresario, analista don Adolfo Facusé, que más temprano decíamos que don Adolfo siempre fue un crítico del expresidente Juan Orlando Hernández. Y decimos esto porque se tiene la costumbre a veces que cada quien critica dice, acá chureco, dice, 50 peseros. Buenos días, don Adolfo, ¿qué tal está? Le saludamos esta mañana aquí en el personaje de hoy. Ahí se está bien, mira, está muy bien hoy ahí. Sí, adelante. Muy bien, Armando. Pues mire, ¿qué le puedo decir? Yo viví parte de esta cuestión del golpe. Yo estaba en ese momento instalando la fábrica Textiles Río Lindo en la colonia San José. Y llegó un momento en donde ya no había hierro en toda la plaza de Tegucigalpa ni en San Pedro Sula. Y mi constructor, don Paco Prats, me dijo que en lo que llamábamos el hospital materno-infantil, pues que habían abandonado los militares la construcción de ese hospital, que allí había un montón de hierro. Entonces fui a ver al ministro de Salud
el doctor coronel o general Riera J. Y le dije, pues mire, le digo, yo estoy construyendo una fábrica muy grande y necesito hierro y no hay hierro en la plaza y me dicen de que hay bastante hierro acumulado la construcción del hospital materno infantil. Sí, me dijo, pues no hay problema, dice, vaya y agárrelo. Yo fui al hospital materno infantil, sacamos el hierro de construcción, pues hice que se levantara un acta con las cantidades de hierro y de su calibre, y 3, 4 meses después me llegó el pedido de hierro, y entonces fui nuevamente al hospital materno infantil a devolver lo que me habían prestado. Y entonces fui a informarle al ministro y le dije, pues mire, muchas gracias ministro, pues ya regresé el hierro que me había prestado y muchísimas gracias. No, si esto era para que se lo llevara, dice. Ese hospital materno infantil es una de esas locuras del doctor Villar Morales, dice. Es decir, ¿qué se va a ocupar ese gran hospital aquí? Es una botadera de pisto y por eso interrumpimos su construcción. Este es lo que es hoy el hospital escuela, es decir, que también ya no es hospital escuela, pues antes era en conjunto con la Universidad Nacional, pero ya le digo, esa construcción fue suspendida por los militares. La construcción, no sé cuándo al fin reanudaron esa construcción ya ya no como materno infantil, sino como un hospital general. Pero, es decir, esta fecha del 3 de octubre, pues por eso siempre me recuerda a mí. Es decir, cómo los militares que se quedaron ahí casi tanto tiempo como el general Carías, de 1963 a 1982, pues cómo paralizaron lo que eran las obras que estaba emprendiendo el doctor Villar Morales, ¿verdad? Así que fue una pérdida para el país ese periodo de interrupción del poder legal en el país. Bueno, imagínese usted qué terrible. O sea que los militares a usted le dijeron que era una locura hacer ese hospital en la escuela en ese tiempo. Y ya dice usted que usted está buscando hacer un nuevo hospital o por lo menos un par de hospitales más de trauma. Bueno, fíjese que cuando era presidente don Mel Zelaya, pues yo fui a hablar con él y le digo, mire señor presidente, he estado viendo esto hace, yo que sé, 14 años. Yo he estado viendo que China está creciendo a 10, 12, 15% por año, lo cual es algo extraordinario. Si China sigue así, en 10 años va a igualar la economía de los Estados Unidos. Entonces me dijo don Mel, ¿y por qué me decía eso? Pues no le digo, porque yo creo que sería bueno que tengamos relaciones con China. Es decir, ellos a los países que lo reconocen le están dando algunos beneficios. Entonces él me autorizó, ¿verdad?, a reunirme con los chinos, a negociar, y yo lo que hablaba con los chinos era de las 3 represas para parar las inundaciones del Valle de Sula, de 5 hospitales, 2 en la capital, 2 en San Pedro Sula y 1 en Occidente, y de un tren de alta velocidad desde Amapala, haciendo un puente y luego a tierra firme hasta llegar a Puerto Cortés. Y en el momento, pues, los señores chinos con los que estaba platicando dijeron, bueno, que estaban de acuerdo. Pero luego don Mel me informó, pues, que habían considerado que no era el momento de tener relaciones con China y pues nos perdimos, ¿verdad?, en esa cuestión. Pero ¿cómo se llama? Para mí todavía deberíamos tener relaciones con China, a pesar de que hay oposición de los Estados Unidos, pero a nosotros nos conviene. Nosotros tenemos una gran necesidad de fondos para invertir, y esto lamentablemente no lo vamos a encontrar en los Estados Unidos ni en otro país. Y don Juan Orlando Hernández dejó el país también muy, muy endeudado, así que tampoco es cuestión de poder encontrar estos fondos así como préstamos.
Correcto. Bueno, vamos a ver, ¿cómo evalúa el empresario don Adolfo Facusé, expresidente del COEP, expresidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, analista, empresario, sobre esto que está ocurriendo en el país? Don Adolfo, hoy ya se cumplen 9 meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, 8 meses en realidad, 8 meses, sí, correcto, completos. ¿Está cumpliendo, cree usted, las expectativas que generó en la campaña de la presidenta de la República? Bueno, Armando, mire, es difícil poder juzgar realmente la actitud del gobierno, porque este gobierno, es decir, por primera vez en muchos años, es decir, no controla poder legislativo y tampoco controla al poder judicial. Entonces, algunas de las promesas que me han hecho, requieren de legislación, pues, pues en el Congreso pues no tienen los votos. Es decir, ganó la elección presidencial doña Xiomara, pero perdieron las elecciones en el Congreso. Es decir, no perdieron, ellos recibieron el mayor número de diputados, 50 diputados, pero 50 diputados es una minoría de 128 diputados. Entonces, si no se logra, es decir, un consenso en el Congreso Nacional con el Poder Ejecutivo, va a ser difícil de que emitan ciertas leyes que habían prometido. También algunas de las cosas que sí lograron, pues están en problemas. Es decir, varias leyes, por ejemplo, la ley que cancela las sedes, que esta todavía tiene que ser ratificada en la siguiente legislatura, pues esta ley pues tuvo el respaldo de todos, es decir, porque se habían excedido en lo que le daban a las sedes. Casi era como tener pequeñas repúblicas adentro del país. Pero esta ley ha tenido mucha reacción negativa de parte de los Estados Unidos, que ellos lo que dicen, bueno, esa ley de las sedes fue aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, se le otorgó a ciertos inversionistas y no se puede así nomás cancelarle los beneficios, es decir, porque ellos tienen derecho, ¿va? Y entonces ahí pues tenemos, si se les cierra las sedes a los que están instalados, que estos son más que todo la sede próspera en Roatán, otra sede en Choloma y así, pues lo que nos puede venir son demandas internacionales, porque Honduras tiene firmado el CAFTA con los Estados Unidos y ahí hay artículos que protegen la inversión de los estadounidenses, y entonces si se llegara a cancelarles estos beneficios, pues, ¿cómo se llama?, podría venir unas grandes demandas internacionales. Así que eso es difícil cancelarlo. Yo lo que he sugerido al gobierno es que se reúnan con los inversionistas y lleguen a un acuerdo. Ahora, si no se llega a un acuerdo, la otra alternativa es pues dejarlos tal como están. Esto sería como otro Hong Kong adentro del país, y a ver si es cierto que traen grandes inversiones. Y la tercera alternativa, es decir, es prácticamente forzarlos a una negociación, porque las sedes ellos son como reyes adentro del territorio que les han concedido como sede, pero ellos no son dueños, digamos, de las carreteras con las que puedan salir de la sede. Entonces, yo digo al gobierno que podríamos cobrar peaje por la entrada y salida de las carreteras que dan a la sede. Y depende del monto del peaje. Si es un peaje bien alto, $1,000, por ejemplo, por vehículo, cada vez que entra o cada vez que sale, tal vez $5,000 por cada furgón, cada vez que entra y que sale. Entonces, ahí pues se podría forzar una negociación sin estar infringiendo ninguna ley, porque la carretera es nuestra, y mañana si de la sede quieren exportar algo, los puertos son nuestros y podemos cobrar lo que nosotros querramos.
pero al final de cuentas se tiene que llegar a un arreglo. Pero esa es una de las cosas, digamos, de que ha hecho el gobierno. Yo lo que veo es que más que todo han estado enfrascados en aquello de que tienen que darle empleo a todos los activistas del Partido Libre. Y con eso están cometiendo varios errores, porque están cancelando a gente técnica muy capaz y cancelando además instituciones como los fideicomisos, y los resultados pues son adversos. Es decir, según entiendo, por ejemplo, a la municipalidad de Tegucigalpa se le obligó prácticamente a que emplearan, pero eso pues no sé el número exacto, pero dicen que 800 activistas de Libre. Entonces, cuando le reclamamos al ministro Altana que por qué no compone los baches, pues la respuesta es que no hay dinero, porque el dinero de la alcaldía del Distrito Central pues no ajusta, porque está ocupada por la planilla de los activistas. Entonces, así hay muchas leyes. Otra ley que emitieron fue, cancelaron el salario por hora. Entonces hay un caso aquí célebre, la construcción de la nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos, que le pagaba a los trabajadores de conformidad con el salario por hora. Pues al cancelarse esa ley, pues dijeron ellos, bueno, hay que comenzar nuevamente con un contrato de trabajo. Entonces los trabajadores reclamaron las prestaciones que se les debían por los años anteriores de trabajo, pero en el salario por hora se supone que ya va incluidas las prestaciones, así que la empresa se negó, la empresa constructora. Y entonces están firmando contratos como nuevos con los trabajadores que así lo han decidido, pero hay un gran número que no acepta y entonces están despidiendo a los trabajadores. Entonces, este es conflicto, es decir, porque cambia de una ley que existía y que crea una condición y luego se cambia de un solo y, bueno, nadie piensa en las consecuencias. ¿Qué pasa con los que están pagando con salario por hora, por ejemplo? Y el otro problema así grande, pero muy grande, que he visto yo, es que había mucha queja de que en la compra de medicinas había mucho abuso, mucha corrupción. Entonces, de común acuerdo con el sector privado, con las instituciones, etcétera, esa tarea se le pasó a los bancos. Se creó fideicomisos en los bancos para que los bancos fueran encargados de comprar las medicinas. Y eso pues lo estaban haciendo, es decir, de una forma eficiente. De repente se cancelan los fideicomisos de un solo, entonces esa tarea la asume ahora el gobierno y ellos no saben qué medicinas comprar, a quiénes se les puede comprar, a qué precio se debe comprar. Entonces el resultado es que no hay medicinas en todos los hospitales públicos. Y me imagino que eso lo van a resolver tarde o temprano, pero mientras tanto, pues la gente que acude a esas instituciones no tiene servicios. Y entonces ese es un grave problema. Yo, en mi opinión, no hubieran tocado los fideicomisos, porque estaban haciendo buena labor, allí no había mordidas, se tenían a buen precio. Y siendo el gobierno de un solo, es decir, ahora pues tiene el control del gobierno, pero el gobierno no sirve. Y luego, mire, es decir, yo he recibido para lo que es para mí una buena noticia, y es que bueno, yo no puedo decir, el señor consejero del gobierno, don Mel Zelaya, en una reunión con los empresarios de la costa norte, les informó de que el gobierno iba a hacer las 3 represas que se necesitan para prevenir las inundaciones. A mí, pues esa noticia sí me ha alegrado, pero bueno, es una noticia. Ahorita hay que ver de dónde se van a sacar los fondos, que eso siempre ha sido el problema. Entonces, yo lo que veo es que, es decir, la zona norte, para mí,
a pesar de todo lo que se habla de las compañías bananeras, que eran muy malas con los trabajadores y cosas por el estilo, pero las compañías bananeras para mí fueron las que desarrollaron la costa norte, eliminaron el paludismo, la malaria que mataba a la gente que vivía allí, sanearon la zona, abrieron, pusieron el tren, carreteras, es decir, servicio de energía eléctrica, agua potable, etcétera, escuelas, hospitales y cuestiones. Ellos desarrollaron la costa norte. Y al final, pues hubo conflictos con ellos, es decir, terminaron por irse. Ahorita solo queda una pequeña cantidad sembrada de bananos comparado con lo que sembraban antes, y los servicios que ellos daban, pues le quedaron al gobierno. Entonces, cuando antes la compañía velaba porque con la crecida de los ríos que no fuera a afectar sus cultivos, pues habían tenido este sistema de bordos y funcionaba bien. Pero ahora que el gobierno o los gobiernos han estado encargados de esas tareas que antes hacía la compañía bananera, el gobierno ha fracasado, pues el gobierno se le olvidó la costa norte, a pesar de que ahí se produce 60% del Producto Interno Bruto Nacional, y ¿cómo se llama? Usted ve esos bordos que construyen no sirven, se rompen, en fin, bueno, en fin, un desastre. Entonces, para mí, correcto, la compañía bananera hacía un trabajo de gobierno que ahora el gobierno no lo ha podido hacer. Y ahorita pues sale la buena decisión de hacer las represas, pero de dónde va a salir el dinero es lo que es. Lo que sí consta es que... Esa es una buena pregunta, don Adolfo. ¿De dónde va a salir el dinero, los fondos? Porque uno puede construir castillos en el aire, muy bonito, pero el problema es el recurso económico. Yo le consulto. Mire, todo lo que usted está diciendo, el problema está que el tiempo va avanzando, ya hoy estamos 3 de octubre, el año ya se está yendo, cuando menos acuerdo usted ya a Xiomara le van a quedar únicamente 2 años de gobierno, y recordemos que el último año aquí es un año perdido para los gobiernos, porque es un año completamente electoral. Aquí no se habla más, nada más que de política. Perdón, don Adolfo, lo que le pregunto es... ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, mire, ese rifirrafe que se ha dado en las últimas horas entre el canciller y la embajadora de Estados Unidos por una reunión que hubo. ¿Usted cree que vale la pena armar un zaperoco con el país, con la primera potencia en el mundo, Estados Unidos, por una reunión con un designado presidencial? Bueno, mire, el incidente ese en sí es insignificante. Es decir, el que la embajadora de Estados Unidos se haya reunido con Nasrallah, que es designado presidencial, pues no tiene nada de extraño, es un funcionario del gobierno de Honduras. Es decir, y ella tiene derecho a reunirse con todas las personas que ella quiera en el país. Bueno, ella le llamó vicepresidente porque yo me imagino pues que en Estados Unidos no conocen, y yo mismo no sé, tengo un título de profesor en inglés y yo no puedo traducir esa figura que se inventaron aquí de designado presidencial. No hay una frase en inglés que diga eso. Es decir, porque designado es algo que ya pasó. Es decir, podría ser designable presidencial, porque si falta el presidente, se escoge, se designa un vicepresidente, pero no es designado presidencial porque no ha ocurrido. Así que es una frase que no tiene sentido, don Adolfo, y no solamente usted, ni creo que ni tampoco Estados Unidos, que le cuento una anécdota, se puede decir, de esto de los designados, que se los inventaron, porque entiendo que antes, cuando Ramón Villeda Morales, justamente que hoy cumple un aniversario de cuando tomó posesión, era un vicepresidente, que entiendo que el vicepresidente era Enrique Ortiz Pinel, que era el papá de don Enrique Ortiz Colindres, abuelo de Quiquito, de Enrique Ortiz Sequeira. Sí. Él era el vicepresidente, ¿va? Pues mire que me contaba una vez, en tiempos de Callejas, se dio la primera cumbre de la Tierra. ¿Usted se acuerda? La primera cumbre de la Tierra se dio en 1992, hace exactamente 30 años, allá en Río de Janeiro, en Brasil. Pues a la primera cumbre de la Tierra fue Jacobo Hernández, que era designado presidencial, ¿verdad?
Pues la siguiente cumbre, que fue creo que ahí mismo en Brasil, al siguiente año, ya no fue Jacobo Hernández, sino que fue Roberto Martínez Lozano, que también era designado presidencial. Entonces no es que donde vaya no lo dejaban entrar a la cumbre. No, es que yo soy el designado. No, le dijeron que vino otro. Aquí vino otro. Y ya lo buscaron ahí y dieron el nombre. No, se llama Jacobo Omar Hernández Cruz Cristales y no es usted. No, le dijo. Y tuvo que comenzar a explicar que aquí hay 3 designados, que se llaman designados. Bueno, qué tontería ahora, eso, mire, hombre. Armando, mire, bueno, hubo un zipizape, lo que sí, a mí me parece que el canciller hondureño se excedió. Es decir, le mandó a decir en un tuit de que estaba abusando pues de su posición, es decir, que se estaba metiendo en asuntos internos del país y que ponía más o menos en peligro la relación entre Estados Unidos y Honduras. Mire, eso ha causado un enorme problema en la visión de los inversionistas, porque suena como que vamos a romper relaciones con los Estados Unidos. Y entonces, olvídese usted del zipizape este. Es decir, si rompemos relaciones con Estados Unidos, vamos a tener graves problemas. Es decir, la economía está orientada hacia los Estados Unidos, mercado común y Estados Unidos. Nosotros las relaciones en ese sentido con los Estados Unidos se regulan por el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Honduras. Y es un tratado en donde nos permite exportar prácticamente todo lo que producimos sin pagar impuestos. Entonces, al amparo del CAFTA, por ejemplo, es que se instalaron las maquilas. Las maquilas emplean 150,000 personas. Entonces, si ya no vamos a tener, como dice, prácticamente intuye ahí de lo que dice el canciller, no vamos a tener relaciones con los Estados Unidos, pues olvídese de la maquila de los 150,000 trabajadores. Pues solo que la Cancillería los emplee, porque ese es el estilo ahorita de que se meten gente, es decir, indiscriminadamente al gobierno, pues que la Cancillería absorba los 150,000 trabajadores y a ver de dónde saca el presupuesto. Igual, pues es decir, aquí la economía nacional, yo creo que todo el mundo sabe, subsiste y la moneda no se devalúa más de lo que se evalúa porque están entrando 8.500 millones de dólares anualmente. Si no vinieran eso, que son las remesas familiares que mandan 1,000,000 y pico de hondureños en los Estados Unidos, por ejemplo, si no tenemos relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos mete una regulación diciendo que se le prohíbe a los bancos transferir fondos a Honduras, pues como se llama, estaríamos fritos, ¿verdad? Entonces, un canciller, es decir, que por ventilar su, yo diría, odio a los Estados Unidos, porque es de una filosofía o de una posición ideológica contraria a esa relación, pues lo que puede hacer es causar un gran daño. Incluso sin que hayamos roto relaciones ya, pues lo que pasa es que esto asusta a cualquier inversionista, ¿verdad? Es decir, dije, bueno, si este país va a quedar, como se llama, aislado de los Estados Unidos, según dice el canciller, y lo que está haciendo la embajadora de reunirse con el designado presidencial, ¿cómo se llama? Eso no merita decir que están en peligro las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. Don Adolfo, y también, bueno, hay que decirlo que también la embajadora Laura Dogu ya se había reunido con Doris Gutiérrez, que también es designada presidencial. Aparecieron ahí fotografías de la reunión de la embajadora con Doris Gutiérrez y no dijeron nada. O sea que no sabemos por qué es el mismo que se reúna con... Mire, Armando, mire, hablemos realidad. Mientras se estaban pasando estas tonteras, ¿verdad? Con esa cancillería de nosotros, la señora embajadora de Estados Unidos estaba volando sobre todo Occidente y el Valle de Sula para evaluar los daños que ha causado el huracán. Eso no lo estaba haciendo el canciller. El canciller estaba viajando a los países, es decir, a tener reuniones. Pero la que está haciendo una labor que debería hacer el gobierno es ella, pues ella está evaluando los daños de las inundaciones
me imagino que para ver cómo pueden ayudarle a Honduras. O sea, mire, esa es una relación que Honduras no puede poner en peligro, ¿verdad? Es decir, entonces el señor canciller, lamentablemente, la presidenta avaló lo que dijo el canciller, porque le dio un retweet que se llama al tweet del canciller, o sea que ella estaba de acuerdo con que es decir, con que las dicen ellos, la intervención de la embajadora en las cuestiones internas de Estados Unidos, de Honduras, puede traer un rompimiento en la relación. Así que doña Xiomara avaló esa cuestión. Entonces, esa es cosa muy seria, aunque no ocurra, aunque no haya rompimiento de relaciones entre Estados Unidos y Honduras, ya eso ya tiene un impacto sobre los inversionistas. Y nosotros necesitamos inversionistas que generen trabajo. Entonces, es decir, yo no le entiendo qué es lo que, si se busca es un rompimiento, pues eso es lamentable, porque es decir, no sé cómo van a componer las cosas después, porque no nos va a venir ayuda o remesas o trabajo para las maquilas de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua, que son los países que aparentemente le gustan al señor canciller, ¿verdad? Es decir, los migrantes nuestros no corren a Nicaragua, no corren a Venezuela, no corren a Cuba, los migrantes corren a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces esa es la realidad. Por cierto, le cuento, don Adolfo, hay que vivir con las realidades, sino con una ideología trastocada. Si incluso, miren, es decir, si ahorita lo que llamamos la izquierda de hoy ha cambiado, ya no es una izquierda troglodita, como la izquierda que se convierte en dictaduras y que oprime a la gente, que es lo que pasa en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Es decir, la izquierda de hoy, aquí tiene usted el ejemplo de Chile. Se quiso meter una nueva constitución muy de izquierda, y el pueblo chileno votó 2 de cada 3 personas en contra de esa constitución, y entonces el presidente Boric lo que hizo fue despedir a todos sus ministros que estaban de acuerdo con esa ala ultraizquierdista y centró su gobierno en la centroizquierda, que es algo por lo cual no hay ningún problema. El otro presidente de izquierda que acaba de elegir, el presidente Gustavo Petro de Colombia, pues él sacó 53% del voto. Entonces digo, bueno, este país está muy dividido entre la gente que está con la izquierda y la gente que está con la derecha, y lo que hizo fue reunirse con Uribe, que es el jefe de la oposición, para ponerse de acuerdo en lo que vale por país. Y aquí, es decir, yo mismo he escrito varias veces diciendo que es necesario que el gobierno tenga un diálogo con los demás partidos, ya hasta en el mismo Partido Nacional, si ves que todos son, es decir, secuaces de Juan Orlando Hernández, hay nacionalistas que son excelentes personas, pues, y aquí se debe hablar con todos. Entonces el gobierno no se habla ni siquiera con su propio designado presidencial, que con sus votos hizo posible que se eligiera a la señora Castro. O sea, que se pelean hasta con los amigos, pues. Este gobierno pelea con... Y entonces, ¿cómo se llama? No quiere diálogo, quiere como que imponer. Y la verdad es, pues ganó doña Xiomara con apoyo. Yo soy de la gente que le dio apoyo a la alianza que se hizo entre el Partido Libre y los demás partidos, y fue así que pudimos salir de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Y ahora este partido decide, pues cuando venga al señor Nasrallah, pues lo insultan y le tiran cosas, ¿verdad? Y este es su aliado, es decir, la persona que hizo posible que ganaran. Entonces no se le entiende, pues, es decir, cómo piensan manejar este país. En el Congreso tendrían que llegar, pues, a un acuerdo para que las cosas importantes del país funcionen. Las 3 represas que ahorita ya, gracias a Dios, finalmente
anuncia el señor presidente Zelaya que se van a hacer, pero no lo puede hacer él. Es decir, y necesita que esto lo apruebe el Congreso Nacional. Así es como funcionan las cosas en la realidad. Es decir, y entonces es una buena idea, es una buena iniciativa, pero no se puede hacer del aire porque dice don Mel Zelaya que se van a hacer estas tres represas. Se necesita que el Congreso apruebe los fondos, si es que hay fondos, pues. Y si no hay fondos, ¿con quién vamos a conseguirlos? Oye, hay que recordar, don Adolfo, que también este proyecto no es nuevo con el gobierno del expresidente Zelaya. Ya estos proyectos de estas represas, inclusive hablaban de las tres en el primer gobierno de Mel en el 2006, y Catuyo, Los Llanitos y Potrero. Y al final lo que le faltaron a él fueron 6 meses. En 6 meses no iba a hacer las represas, es mentira. ¿Ah? Es mentira, mire, en 6 meses las iban a hacer. Bueno, voy a hablar un poquito de las cosas en las que yo me consta. Yo, tengo muchísimo tiempo de estar insistiendo en la necesidad de que Honduras, es decir, base su desarrollo eléctrico en represas hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque tenemos grandes montañas y grandes ríos, y entonces toda el agua que traen esos ríos se va al mar, la botamos. En otros países el agua se retiene en represas, y entonces hay agua para tomar, hay agua para sembrar, y además por lo general se genera energía eléctrica barata. Es decir, yo por ejemplo, fui uno de los que estuvo de acuerdo en que se hiciera la represa del Cajón, a pesar de que había mucha oposición, pero la represa del Cajón ya tiene más de 50 años y está generando energía a 4 centavos de dólar el kilovatio, muy distinto a los 18 centavos de dólar que cuestaron las otras instalaciones. Entonces yo promoví en tiempos de don Mel Zelaya, la represa del Tigre, que está en la frontera con El Salvador. Con autorización de don Mel Zelaya, yo negocié con el presidente Saca de El Salvador, con la empresa privada de El Salvador, y el trato era, porque yo para eso había visitado la represa entre Brasil y Paraguay, que fue mi modelo, y les dije a los salvadoreños, ustedes hacen la represa, iba a generar 800 megavatios, bueno, 400 megavatios son gratis para Honduras. Así era el trato entre Brasil y Paraguay, que Brasil lo construía, pero la mitad de la energía era de Paraguay. Entonces, los puse de acuerdo, incluso tuvimos una ceremonia con el señor presidente Zelaya en la frontera, se nombró un delegado por Honduras encargado del proyecto, y igual hizo El Salvador, y la cosa marchaba hasta que salió la cuestión del conejo. Entonces, con lo del conejo nos hizo la represa del Tigre. El tigre se lo comió el conejo se comió el tigre. Y las otras represas que promoví fue, en una reunión en Brasil, yo me reuní con la constructora Odebrecht. En aquel tiempo tenía buen nombre, yo no sabía de que era una empresa que sobornaba gobiernos, pues. Yo me reuní con ellos en Brasil y les dije, en Honduras hay necesidad de construir 3 represas, si ustedes están interesados, si yo los puedo conectar con el gobierno de don Mel Zelaya. Dijeron, si estamos interesados. Después de que intercambiamos alguna información de cómo serían las represas y el costo aproximado, etcétera, vinieron acá y entonces negociaron un contrato de construcción de las represas con el gobierno de don Mel Zelaya, Odebrecht. Y la verdad que era un buen contrato, y nos hubiéramos salvado de inundaciones y cuestiones si hubiéramos hecho las represas con Odebrecht. Pero en eso vino que enviaron a Mel Zelaya a Costa Rica, y vino el gobierno, después, es decir, Micheletti no hizo nada al respecto, pero cuando vino Porfirio Lobo, el contrato que se había celebrado en tiempos de don Mel, que era un buen contrato, empezó a subir de costo. Usted ya sabe por qué sobrevaluaron la obra en tiempos de don Pepe Lobo, y al final las represas no se hicieron. Es decir, esto, ¿cómo le puedo decir?
si se hubiera hecho la represa del Sigre, Honduras tendría de la energía más barata de Centroamérica. Si se hubieran hecho las represas, desde que se hizo el trato con Odebrecht, tendríamos resuelto el problema de las inundaciones. Pero por X o Y razón, aquí nadie le entiende hasta que viene el desastre. Es decir, aquí no se puede prever. Es decir, mire, yo le puedo decir, ahorita, por ejemplo, en estos precisos momentos, viene un huracán dirigido a Honduras. ¿Ve? Puede ser que se doble, como pasó con Ian, que venía para Honduras y se dobló y fue y causó enormes desastres en Cuba y en la Florida. Enormes desastres. Muertos y destrucción terrible, ¿verdad? Si nos hubiera caído en Honduras y si hubiera caído sobre el país de Sula, se terminó la economía de Honduras. Exactamente. Mire, ahí va el huracán y aquí está Honduras, ¿verdad? Puede ser porque, mira, aquí en el Caribe hay como un cañón entre tierra y tierra que se meten los huracanes y van a dar hasta arriba, hasta la Florida y estados de arriba en los Estados Unidos. Pero si pegan aquí en Nicaragua y en Honduras, Guatemala, Belice, es un desastre, pues. O si se doblan para arriba y le hacen daño, ¿cómo se llama?, a Cuba. Pero sí recordamos a don Adolfo que cuando ETA y OTA y bueno y otros huracanes justamente nacieron ahí, cerca de Cabo Verde. Mire, estos fenómenos cuando se forman ahí son los peligrosos porque vienen con esa trayectoria que vienen a impactar directamente a Centroamérica y no impactan en Costa Rica porque Costa Rica está muy por debajo del Golfo ahí. Vienen a impactar a Nicaragua o a Honduras justamente, ¿verdad? Exacto, y eso es peligroso, ¿no? Entonces, mire, el problema aquí es que nosotros sabemos de que con el calentamiento global, con el desastre que se ha creado en el medio ambiente en todo el mundo, la temperatura de los océanos se ha elevado, entonces se evapora más agua y esa agua está en la atmósfera y esa agua después tiene que caer. Entonces ahorita tenemos huracanes más fuertes con tormentas tropicales más grandes. Entonces nosotros tenemos que ver, esa es una realidad. El bendito gobierno tiene que prever que eso puede ocurrir, porque basta un huracán, Dios no quiera, que nos caiga en el Valle de Sula y se fue 60% de la economía de este país. Quedaríamos, pero quebrados, ¿verdad? No planifican, hasta que llega el desastre. Entonces el gobierno computa, dice, hoy vamos a tener 168 millones de dólares para responder por los peligros del huracán, y el Banco Interamericano nos va a prestar 400 millones, y bueno, y eso son lo que hace el gobierno para salvar la gente que se inundó, pero el gobierno no puede reponer las casas que se perdieron, los negocios que se perdieron, es decir, los cultivos que se perdieron. Si al fin se ha calculado que cada vez que hay estas inundaciones cuesta mucho más ese dinero que gastamos anualmente que las represas. Entonces, tenemos unos gobiernos inútiles, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, ¿y para qué pago impuestos? Para emplear activistas del partido, ¿va? Y eso ocurre cada vez que cambia el gobierno, sacan a toda la gente y meten a otra gente y nunca se acumula experiencia ni conocimientos en los gobiernos. Entonces, es decir, como digo, yo le puedo decir, tenemos que pensar en el futuro y gastar el dinero en lo que le beneficia a la gente. Don Adolfo, es que, ¿no cree usted, vaya, por ejemplo, vamos a ver, compañeros, el tema de fondo es, más que todo esto que estamos hablando, usted como analista, como un hombre que ha recorrido tanto camino, que ha sido dirigente empresarial en el país, se ha reunido tantas veces con dirigentes políticos de diferentes partidos a lo largo de los años, que quizás el gobierno es que no tiene clara una ruta, una clara hoja de ruta hacia dónde seguir. Pareciera que a veces como que quieren romper su relación con Estados Unidos porque sus amigos allá de Venezuela, de Nicaragua, están en otra onda. Mire, por ejemplo, ese tweet, perdón, don Adolfo, se lo muestro. Mire la presidenta Xiomara, por ejemplo, el tweet que ha sacado con respecto a Lula. Mire, le cuento, ayer estaban todo el mundo cruzando los dedos aquí para que ganara Lula. Le cuento, ahí tenemos otro tweet, compañeros, también de Russell Tomé, que Russell Tomé dio por ganador a Lula en segunda vuelta,
en primera vuelta. O sea, así era el afán. Ellos, y usted sabe que están con Lula por el tema del foro de Sao Paulo. Dice, nuestras más sinceras felicitaciones, dice a Lula oficial y al pueblo de Brasil por su participación democrática y su resultado en primera vuelta. La segunda vuelta será de victoria y celebración para los pueblos de la patria grande. Mire, Lula oficial. O sea, el mensaje directamente es para Lula, no menciona en lo absoluto al presidente de Brasil, que es el presidente en funciones. No es una felicitación hacia el pueblo, sino que es a Lula como tal, pues. Ayer, le repito, tenemos el tweet, perdón, compañeros, de su majestad Russell Tomé, su majestad reverendísima. Miren lo que puso ahí Russell Tomé, mire. Toda la gente de Libre estaban, bueno, los que dicen que son de izquierda, estaban, pero cruzando los dedos por Lula. Mire, felicitaciones, dice al pueblo brasileño por la fiesta democrática electoral. En particular, personalmente nos alegra el apoyo obtenido por Lula, que remonta y gana en primera vuelta, dice, felicitaciones. ¿Qué le parece? Bueno, mire, yo como le puedo decir, yo soy objetivo. Le voy a decir, Lula, pues yo lo conocí en persona. Yo era en ese momento presidente de las cámaras de industria de Centroamérica, se llamaba la organización la FECAICA, Federación de Cámaras Industriales de Centroamérica, y estaba reunido con el presidente de la Confederación de Industrias del Brasil, es decir, no recuerdo muy bien el nombre, pero él me invitó a que estuviera presente en unas reuniones que iban a tener con Lula, él, el presidente de los industriales, y Lula, presidente del Partido de los Trabajadores, que estaba compitiendo por la presidencia. Lula ya había tenido 4 intentos fallidos, y porque la gente no quería votar por alguien relacionado con la izquierda. Pero aquí estaba platicando con el jefe de los industriales de Brasil, que son de derecha, y a mí me interesó. Entonces yo estuve allí en esas reuniones de negociación como observador, yo no participaba. Y se pusieron de acuerdo a José Alencar, así se llamaba el presidente de los industriales, José Alencar da Gómez. Pues él era presidente de los industriales y yo era presidente de los industriales de Centroamérica, ¿sí? Y además él era textilero y era textilero, entonces nos entendíamos muy bien. Bueno, se pusieron de acuerdo los industriales de Brasil y Lula, y decidieron que Lula fuera candidato a la presidencia y el presidente de los industriales fuera candidato a la vicepresidencia de Brasil. Y ganaron las elecciones, los industriales de derecha y Lula de izquierda. O sea, este no es un extremista. Y le voy a decir que ese primer periodo de Lula, en el cual estuvo el presidente industrial, fue un gran éxito. Es decir, la verdad, mire, es decir, a mí lo que me interesa son las cosas reales. Lograron grandes avances, incluso sociales, es decir, en ese periodo de Lula, pues. Es decir, gran desarrollo de la economía. Así que Lula para mí pues no es una opción, es decir, que debo temer eso. Es decir, realmente los portugueses, los brasileños, son gente práctica, pragmática. Ahí se unió la izquierda con la derecha. Es lo mismo que hay en China. China es potencia porque le dieron apertura a la inversión extranjera. Más de 6.000 fábricas norteamericanas se trasladaron a Brasil. Entonces, Brasil creció, tiene un gobierno comunista, pero tiene una economía capitalista, o sea, la unión de la izquierda y la derecha, y China ahorita es un monstruo económico. Es decir, los comunistas son buenos para repartir, pero no son buenos para crear. Es decir, la derecha es la que crea la riqueza, y pues ahí es donde repartir para los pobres, pues, pero no se puede empobrecer un país y repartir pobreza, pues como le pasa a los trogloditas. Pero Lula no es mala opción. Pero ahorita la realidad, le voy a decir cuál es. Lula recibió aproximadamente 48% del voto. No logró la mayoría, por eso es que hay segunda vuelta. Y el presidente Bolsonaro recibió como 44% del voto. Entonces Lula sacó mayoría, es decir, pero no suficiente para tener ya
ser declarado presidente. Para eso tiene que tener 50% más un voto. Pero Lula, es decir, no es todo el gobierno de Brasil. Si ganara Lula en la segunda vuelta, es decir, ya el Congreso y el Senado brasileño, es decir, está dominado por la derecha. Lula, para poder gobernar, va a tener que entenderse con la derecha en el Senado y en el Congreso. 4 de cada 7 diputados son de derecha, son mayoría. Son de derecha o bolsonaristas. Y ahorita en la segunda vuelta le voy a decir, hay 2 competidores, porque ahí en Brasil hay un montón de partidos y todo, pero 2 competidores, es decir, que sacaron un voto significativo. Primero una mujer, se llama Simone Tebet, que sacó 4,5% del voto en Brasil. Fíjense que ese voto de doña Simone Tebet es con 4.800.000 personas, o sea, tuvo, quiero decir, como 4 veces más que el Partido Libre con el que triunfó, sacó aquí en Honduras. Pero allá solo tiene 4,5% Simone Tebet. Correcto. Y está el otro señor, Ciro Gómez, que tiene 3%. Ahorita en segunda vuelta, estos son de derecha, seguramente la gente de ellos va a votar por Bolsonaro, entonces perfectamente Bolsonaro va a ganar. Correcto. Entonces, aquí estamos celebrando, porque es decir, hay como una tendencia a celebrar todo lo que es de izquierda. Como le digo yo soy empresario. Es decir, los ejemplos de hoy me enseñan que la izquierda, así de por sí, termina en dictadura. La izquierda moderna, es decir, termina en un acuerdo entre izquierda y derecha. Esa es la tendencia que va a haber. Y la que estamos viendo en Brasil, la que estamos viendo en Chile, la que estamos viendo en Colombia. Son gobiernos de izquierda, pero no están cerrando la empresa privada como hicieron los otros, ¿verdad? Están buscando que los beneficios le lleguen a más gente y eso no es malo. Es decir, entonces, esto está de un lado. Es decir, como que si es algo así, que si no logra la izquierda triunfar en Brasil, va a haber duelo nacional. Puede ganar Lula, pero va a ser un gobierno de armonía entre izquierda y derecha, porque ya el Senado y el Congreso en Brasil ya están, ahí no hay segunda vuelta, ahí ganó la derecha, definitivamente. Entonces, si gana Lula, se tiene que entender con la derecha. Si gana Bolsonaro, va a ser toda la derecha. Correcto, pero correcto. Allí, don Adolfo. Allí, ¿cómo se llama? No son tan fanáticos como Correcto. somos nosotros. Yo lo que le decía, don Adolfo, es el tema de fondo es, usted acaba de mencionar una palabra ahorita, que es el fanatismo. Y es justamente, mira, hay un autor, un filósofo francés que hace muchos años dijo que el marxismo es un dogma, es una religión, casi el marxismo es una religión política. Y cuando la gente sigue algo así, de manera tan ciega, yo le aseguro, o usted cree que, por ejemplo, el señor Racel Tomé está contento que dijo él que ganó Lula ayer en primera vuelta porque él cree que Lula hizo cosas buenas en el primer gobierno y porque cree que va a hacer cosas buenas ahorita. Que le va a importar, lo único que ve en su dogma, en su estupidez humana, es que él es de izquierda, dice, y por eso está contento. Ah, ganó y es de izquierda. Esa es la estupidez humana, don Adolfo. Que es lo que yo quería, lo que le consulto a usted es el hecho, mire, así como ven esta relación con Taiwán, perdón, con Estados Unidos, porque al final usted lo sabe. Esto que escribió el canciller no lo hizo porque él quiso. No porque él se le ocurrió, voy a insultar a la señora tal por cual va. No, ahí fue una línea que usted lo sabe bien. Me extraña que es una línea de gobierno porque está siguiendo ahí. 1, 2. Eso mismo que están siguiendo con Estados Unidos es lo mismo que siguen con Taiwán, por ejemplo. Yo lo que he visto como que les pican las manos por romper con Taiwán. Establecer relaciones con China continental, que no estamos hablando si es bueno o malo, sino estamos hablando desde la óptica ideológica, don Adolfo. O sea que, por ejemplo, ¿por qué no aplauden al presidente de Chile? Que es un presidente bastante moderado, aunque sea de izquierda. Fíjense que el mismo Gustavo Petro ha dado una reconversión terrible en Colombia. Es un hombre que fue guerrillero, fundador del M-19, pero tiene una mentalidad completamente distinta, porque es un hombre estudiado, es un hombre leído. Pero ¿por qué no lo siguen a ese penco de Maduro? Bueno, mire, es que por eso le digo de que hay que tener una visión realista del mundo. Mire, Marx dijo de que el capitalismo iba a llegar
a un punto en donde ya no iba a funcionar aquello, ¿verdad? Y entonces iba a derrumbar. Y entonces, entre más desarrollado estuviera un país con el capitalismo, más iba a fracasar. Bueno, cuando surgió el comunismo en Europa, no fue en el país más adelantado, que era Alemania, o era Inglaterra, o era Francia. El país más pobre era Rusia. El comunismo nació en Rusia, el país más pobre. Con solo eso era una contradicción de Marx. Y luego, bueno, creció. Rusia es el país más grande del mundo desde antes. Creció y creció y creció, y fueron las fuerzas que lograron en última instancia defender a Hitler. Ellos fueron los que pusieron a la gente, los puertos y cuestiones. Y entonces quedó Rusia como gran potencia y casi dueña de la mitad de Europa, pues, de los países, es decir, de la órbita de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces, ¿qué pasó con esa gran potencia? De repente se derrumbó. El comunismo fracasó en el país más grande donde jamás se ha instalado. ¿Y fue acaso en alguna guerra que perdió? No, simplemente que la economía no sirvió. No sirvió. Entonces, ya Rusia ya no es un país comunista. Putin no es comunista, el presidente Putin. Es un dictador. Pero no es que es comunista. El comunismo fracasó en Rusia. Ahora, no todo es malo en el comunismo. Lo que pasa es decir, la aspiración de que la gente viva en una comuna, es decir, donde todo es de todos, pues no funciona. Sí, mire, yo en un viaje que hice a Israel, estuve como una semana en una comuna que era de rusos que habían emigrado de la Unión Soviética, bueno, prácticamente de Polonia, y habían construido un kibutz, que era una comuna en donde hasta los hijos eran de todos. Los hijos estaban con los padres hasta los 3, 4 años, y luego ya la comunidad se encargaba de crear a los hijos. Y todo lo que ganara la gente iba a un fondo común, y ahí se atendían las necesidades. Era un comunismo perfecto. ¿Qué me dijeron las viejitas que estaban ahí cuando yo los visité? Ya no funciona, don Adolfo, ya no funciona. Ahorita la gente, es decir, trabaja afuera y se queda con el dinero. Tienen sus hijos y los quieren criar ellos. Ya no existe la comuna. Había la comuna cuando eran pobres, pero y ahora de que ya había prosperidad, ya no existe la comuna. Entonces, eso pues, puede tener nobles aspiraciones, el comunismo, es decir, pero no funciona en la realidad. Ya le digo, cuando uno tiene el ejemplo, todos estos comunistas de aquí de Honduras, que son muchas bellas personas, pero se educaron en la ideología, es decir, que les infundía la Unión Soviética, bueno, eso fracasó. Entonces, ahorita está viniendo un nuevo tipo de izquierda, una izquierda que se está entendiendo con la derecha. Y el ejemplo, entonces ya lo repito, es China, que tiene un gobierno comunista y una economía que la instalaron los mismos gringos con sus fábricas. Se fueron de Estados Unidos. Si los gringos ya no querían fabricar, ellos querían, porque esa es la fabricación. Yo se lo puedo decir, yo hacía textiles. Una camisa lleva yarda y media textil. En mi tiempo eso valía $1 la yarda, así que era $1.50, pues la camisa se vendía a $30. Entonces los gringos decidieron, mejor dejamos la producción ahí donde es barato, en China, y nosotros quedamos en la distribución. Correcto. Entonces, estos son modelos. Entonces, es decir, ¿qué funciona mejor? Es decir, bueno, es decir, correcto. Eso es lo que tengo que buscar para el país. No es simplemente que estoy enamorado del Foro de Sao Paulo, la no sé qué. Mire, es que ya eso ya no se practica. Correcto. En los países que tienen una izquierda inteligente. Si correcto. en Brasil gana Lula, no va a aplicar esa cuestión que dice el Foro de Sao Paulo, que es una ciudad en Brasil. Don Jorge, el problema es que aquí siguen creyendo
el problema es que aquí siguen creyendo en lo primero que usted dice, no en lo segundo, ese es el problema. Siguen creyendo en esos lineamientos del Foro de Sao Paulo, siguen creyendo en la izquierda troglodita y ese es el problema. Mire, no se les puede culpar. Sí, pues yo le voy a decir una cuestión. Yo he tenido, es decir, hasta parientes que son de izquierda y pues con quien he tenido muchísima relación. Bueno, el presidente, por ejemplo, de la izquierda en El Salvador, Shafiq Handal, era primo mío. Y cuando él venía acá, se hospedaba en la casa de mis papás. Es decir, el presidente ahorita, Bukele, es palestino. Este es pariente mío. Es decir, a mí la izquierda en sí, como teoría no veo, pero si son prácticos. En El Salvador, aunque no les caiga bien a los Estados Unidos, la gente está muy, muy contenta con el gobierno de Bukele. ¿Y qué más quiere está terminando con las maras. Aquí las maras son dueñas de 54% de los barrios más pobres. Es correcto. ¿Qué más quiere que los comunistas chinos? ¿Cómo son de prácticos? Pero aquí, desgraciadamente, a quien admiran a Nicolás Maduro, a quien admiran a Daniel Ortega, no admiran a Boric de Chile, no miran a los comunistas chinos, no. Ahí bueno, a Nicolás Maduro, que no sé qué. Bueno, hay una llamada en espera, don Adolfo. Sacamos esta llamada, compañeros, al aire, por favor, si no se ha cortado. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Se perdió. Bueno, pedimos disculpas, que estaban hace un rato esperando ahí. Sí. Bueno, miren, es decir, yo creo que todo el mundo tiene derecho a su opinión. ¿Verdad? Yo respeto mucho la opinión de la gente de izquierda, por lo general gente muy inteligente y muy estudiosa, y pues yo les diría, es decir, algunas de esas ideas son buenas, son prácticas, y lo que hay que ver ahorita es que este país, ¿qué le puedo decir? Después de Haití, este es el país peor desarrollado en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que funciona aquí? Es decir, primero, una compañía gringa abusadora, como fue la United Fruit Company, es decir, desarrolló la costa norte de Honduras. Eso no lo pudo hacer el gobierno de Honduras. ¿Verdad? Entonces, estas son las realidades. Entonces, aquí hablamos peste de la compañía de porra y que no sé qué. Cuando llegó el caso del soborno bananero, ¿verdad? Que aquí se metió un impuesto y el presidente de la United Fruit Company pagó una mordida. En ese tiempo era presidente Osvaldo López, o jefe de Estado Osvaldo López Arellano. Entonces, esto salió a la luz, el presidente de la United Fruit se tiró del piso 52, o lo tiraron, dicen algunos, y se suicidó, y aquí destituimos a López Arellano. Entonces el que quedó de jefe, el general Melgar, convocó un Consejo Nacional Asesor del Jefe de Estado para resolver el problema bananero. Yo estaba en ese consejo. Y como yo soy empresario, ¿cómo le puedo decir? Cuando vi que el precio en bolsa de Nueva York de las acciones de la United Fruit Company habían descendido a un precio bajísimo, yo llegué al consejo y le dije, oigan, Honduras puede comprar la United Brands en todo el mundo por $30 millones. Y es lo que debemos hacer, que Honduras fuera dueño. Bueno, me dijeron, no, pero si lo agarra el gobierno va a fracasar. No, le digo, dejemos los mismos gerentes y cuestiones que tengan los gringos, pero sería de nosotros. Bueno, me dijeron que yo era comunista y no me apoyaron. Pero al final de cuentas, con la discusión, el primero que se levantó fue el Procurador General de la República y dijo, aunque quedemos en taparrabos, hay que mandar a esa maldita compañía a la M. Entonces, se levantó el presidente de los sindicatos de la Costa Norte y le dijo, mire, señor Procurador, es que los que vamos a quedar en taparrabos somos nosotros, los trabajadores. Usted no, nosotros vamos a ser los afectados. ¿Y por qué vamos a ser los afectados? Si el que dio el soborno ya se suicidó y el que lo recibió ya lo sacamos. ¿Por qué vamos a salir jodidos los trabajadores? Mire, era un jefe, un líder laboral, es decir, con los pies puestos en la tierra. Entonces al final me encargaron a mí
a negociar con la compañía bananera. Yo le digo, bueno, pero si ustedes van a aprobar lo que yo negocie con ellos, sí, nosotros lo vamos a aprobar. Entonces, con esa garantía, me reuní con la compañía bananera y les dije, miren, ustedes saben el desastre que hay. Mi propuesta es sencilla. Lo que ustedes tienen sembrado de banano se va a proteger. Si ustedes me dicen que en 5 años van a necesitar tantas hectáreas más sembradas de banano, lo vamos a proteger. La única condición es que las concesiones se van al carajo. Ustedes van a tener que vivir con las mismas leyes que tenemos todos los hondureños. Y aceptaron. Entonces el jefe de Estado, es decir, aplicó lo que yo había negociado con la compañía bananera, y ese fue el fin de la República Bananera, de la Banana Republic, cuando ya no estaban con sus concesiones y sus tratados especiales y tuvieron que vivir como vivíamos todos. Es decir, pero no destruí, es decir, las plantaciones de banano. Allá habían 40,000 trabajadores de la United Fruit Company. Es decir, aquí no es que el patriotismo requiere cerrar esa Banana Republic. Son 40,000 trabajadores. Es decir, como decía el jefe del sindicato este grande de la costa norte, los que iban a quedar en taparrabos eran ellos. Tenemos que ser prácticos, tenemos que ser claros, no es cuestión ideológica, no sé qué vamos a salir del hoyo, necesitamos inversión. Y entonces aquí están puteando a los gringos no van a invertir, entonces que me digan quiénes van a invertir, si los venezolanos van a venir aquí a desarrollarnos las represas o quién. Es decir, seamos prácticos, no es cuestión ideológica, es cuestión de que este país esté en las latas, es el más pobre después de Haití, tienen gobiernos que no sirven, ¿sí? Solo son, ¿cómo se llama? Son organizaciones de empleo ¿cómo se llama? De pegafiches, no, es decir, no le prestan atención a la gente capaz. Y entonces, cuando hay gente capaz, el Partido Libre les está haciendo la guerra. Mire la guerra que tienen contra el ministro de Salud. Es una guerra, porque ese no es de Libre, el ministro de Salud. Es una guerra. Y entonces, cerrados los locales, cerrados los no sé qué, exigiendo tal cosa, exigiendo lo otro. Es decir, ese ministro lo puso doña Xiomara. Y es el Partido Libre el que están, es decir, deshaciendo o queriendo deshacer lo que hace el ministro, porque no es de Libre. Pero si es que este gobierno nació de una alianza. Y lo que hizo doña Xiomara es nombrar un gabinete, es decir, balanceado. Es decir, ahí tiene su extremista, que es el canciller, pero tiene gente también práctica. Ahí está Pedro Barquero, que fuera presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, o uno de los grandes peleadores en contra del régimen de Juan Orlando Hernández. Pues. Entonces, correcto. Es decir, yo como les veo, yo soy, es decir, alguien que quiere que lo mejor para este país va a ser funcionar con la realidad, con la realidad, no con teorías o con ideología o con la no sé qué, con la realidad. Perfecto. Entonces miren, sí, vamos a ir a una pausa y luego regresamos con la parte final. Cuando regresemos ya al cierre, sabe que mientras ocurre este pleito de la Cancillería, bueno, más que todo el canciller, y en lo particular creemos que él nada más sigue línea, ¿va? Pero este pleito con la embajadora, el viernes pasado tuvimos aquí en el canal a Juan Flores, que es el presidente de la Cámara o de la Fundación 15 de septiembre. Anoche también lo tuvo el colega aquí, Alexis Herrera, aquí en su programa Horóscopo Político, anoche aquí en el canal. ¿Sabe usted que hoy es 3 de octubre ya y todavía no hay nombrado embajador en Washington? ¿Sabe usted que hoy es 3 de octubre y no han nombrado cónsules en los 14 consulados, excepto el consulado de Carolina del Norte, que entiendo que está un hijo de Enrique Flores Lanza? Eso es todo. Está paralizado. O sea, que como que Estados Unidos, donde están los hondureños que hoy por hoy sostienen la economía del país con sus remesas,
como que les importa un pepino y lo demuestran con eso. ¿Cómo va a creer usted que no? Óigame, no hay embajador nombrado, don Adolfo. Dígame, No, pues, me da su opinión, por favor, después de la pausa, don Adolfo, porque es increíble, se lo digo, hoy 3 de octubre, no hay, yo pensé que había embajador ya, no han nombrado embajador, se pensaba que era el señor Javier Bu, no lo han nombrado porque no le han dado el beneplácito, aparentemente él es residente ahí en Estados Unidos y mientras eso, si es residente, no le va a dar beneplácito el Departamento de Estado, porque no ponen otro, hombre. Nombren otro, o sea, no hay más hondureños entonces que puedan nombrar ahí. No, hombre, es increíble. Vamos a la pausa y regresamos con la parte final con Adolfo José. Antes de eso informamos, ve usted, de nuevo inundada la costa de los Amates, allá en Alianza, departamento de Valle. Mire, ¿cómo es nuestro país, ve usted? En su momento hicimos esta denuncia para que hay gente que cree que hablamos únicamente de un gobierno. En todos los gobiernos se señalan los errores. Fíjese que en el gobierno del presidente Pepe Lobo, había este puente de la costa de los Amates, lo hicieron. Estaba el señor Miguel Pastor de ministro, y es tanta la desvergüenza, fue tanta la desvergüenza en esa administración de Pepe Lobo con Miguel Pastor de ministro, que fíjese que ese puente para Ripley, era un caso para Ripley, ni siquiera llegaron a inaugurarlo, ¿sabía usted? Se vino a pique el puente, antes de que lo inauguraran, el puente de la costa de los Amates. A ver si hay un río ahí, compañeros, porque la costa de los Amates es un río en una montaña, pues ahí se puede decir, ¿verdad? No está en medio de una ciudad ahí. Ni siquiera llegaron a inaugurar ese puente. El titular, compañeros, ni siquiera llegaron a inaugurar el puente. Se cayó el puente de la costa de los Amates. Una pequeña brisita ahí, pum, adiós puente. Así de descarados, así de desvergonzados son algunos funcionarios públicos por robar, ¿verdad? Por robar. Se peinan el pisto de las carreteras, de los puentes. Imagínense usted ese puente de la costa de los Amates, le repito, eso fue el 2011, 2012. El ministro era el señor Miguel Pastor. El presidente era Pepe Lobo y ese puente ni siquiera tuvieron la cortesía de inaugurarlo porque la primera brisa que cayó, pum, cayó por allá el puente, ¿verdad? Así son las cosas en nuestro país. El caso que, mire, otra vez incomunicada la costa de los Amates, en Valle, mientras en el lado salvadoreño el puente, el gobierno, perdón, allá actúa, y no decimos hoy con Bukele, de los diferentes gobiernos, actúan con mucha responsabilidad y han cubierto a sus habitantes, han protegido a sus habitantes de estos desastres. Ellos hacen lo correcto. Ellos hacen lo que deben hacer para proteger a sus habitantes de estas tragedias de las inundaciones. Aquí, usted sabe cómo son las cosas, desgraciadamente, en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con don Adolfo Facusé en la parte final. Estamos de regreso esta mañana aquí en su canal CHTV, el canal de la gente, con el empresario analista don Adolfo Facusé. Le consultaba justamente antes de la pausa, don Adolfo, en la parte final de este tema. ¿Cómo analiza ese tema de que hoy, 3 de octubre, seguimos sin embajador en Estados Unidos y sin cónsules nombrados? Antes si hay una llamada en espera, saquemos la llamada antes de todo, compañeros, por favor. Adelante, buen día. Muy buenos días. Sí, adelante. Me da no sé qué, ¿verdad? Licenciado, ahí el señor Facusé también. Lo que pasa es que aquí la política es una ciencia y aquí la política la han tergiversado. Es como un aborazamiento por hacerse los que de este país han andado descalzos con una mano delante y otra atrás y hoy son los poderosos y grandes de Honduras. Esa es la realidad. Por eso yo quisiera que en realidad se levantara un grupo de buenos hondureños bien nacidos y que amen al prójimo, que amen a Honduras, que den gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, porque esta es una tierra bendita donde emana leche y miel. Eso no lo podemos
obviar, porque Dios ha sido bondadoso, misericordioso, y esa gracia de Dios siempre va a estar con Honduras, así los pícaros poderosos de este país quieran destruirla. Correcto. Muchísimas gracias por su participación, don Adolfo. Bueno, mire, le voy a decir como empresario, lo que dijo la señora es correcto. Es decir, el país, digamos, es como una empresa. Entonces, si una empresa tiene una buena dirección, una buena administración, la empresa funciona, la empresa triunfa, los trabajadores ganan, en fin, todo está bien. Nosotros hemos tenido malos administradores, por lo general. Han habido gobiernos más o menos buenos, pero en general hemos tenido malos administradores. Ahorita el gobierno, con el presupuesto que acaba de aprobar, absorbe casi el 50% del valor de lo que se produce en el país. Es un gobierno muy caro, ¿verdad? Y pues si ese dinero se invirtiera en escuelas, en hospitales, en infraestructura, pues bienvenido. Pero no se invierte. Como le dije, el costo de las inundaciones cada año es más alto que construir las represas del Valle de Sula. Pero el gobierno no computa ese costo porque ellos solo cubren a meter a la gente en el albergue, pero el gobierno no cubre, es decir, reponer las casas perdidas, los pequeños negocios cerrados, las fincas inundadas. Pero ese es el costo del país. Entonces el gobierno prefiere no gastar ese dinero y emplear ese dinero en emplear activistas. Entonces el activista no tiene la culpa. El activista anda buscando trabajo y entonces o se regresa al campo, porque los políticos han animado a que la gente se venga a la ciudad porque aquí se les da la bolsita de solidaridad, pero eso, ¿cómo se llama? Como ya no hay, entonces es empleado en el gobierno, pero es un costo improductivo. Podríamos tener un gobierno mucho más chiquito y eficiente y tendríamos mejor resultado. Cuando el gobierno comenzó en tiempos de Juan Orlando Hernández, ¿qué le puedo decir? La deuda estaba prácticamente acabada. Es decir, las cuestiones estaban pues en condiciones para poder arrancar. Fue la cuestión esta política la que dio al traste con todo eso. Es decir, el choque entre la figura política que quiere tener todo el poder ha sido una cuestión característica de la historia de Honduras. A pesar de que la Constitución dice de que hay separación de poderes, el que gana las elecciones antes automáticamente ya tenía mayoría en el Congreso y ya ponía la Corte Suprema, tenía todo el poder. Ahorita aspiran a lo mismo, pero la sociedad ha crecido. Es como me puede decir, ahorita ya no es solo 2 partidos, ahorita tenemos 14 o 15 partidos. Entonces, la administración, el manejo de eso en una forma positiva es lo que no se está haciendo. Incluso el problema de que se necesita para resolver el problema, pues que se generen unidades productivas y que se emplee la gente. Yo, por ejemplo, le digo, celebro que el gobierno ahorita declaró en la costa norte que íbamos a hacer las 3 represas que se necesitan para parar las inundaciones. Honradamente me siento contento, es una de las cosas mejor. Ahora, cuando ya dónde sale el pisto, yo sé que por presiones de Estados Unidos no reconocemos a China. Yo estoy a favor de reconocer a China, pero las presiones de Estados Unidos porque ven a China como enemigo y no como un competidor. Pero en fin, nosotros viviendo con la realidad no podemos reconocer a China. Pero
si nosotros decimos vamos a hacer las 3 represas, yo lo pondría a licitación a todo el mundo, para que se pueda de todo el mundo que quisieran hacer las represas, que las puedan hacer, y luego que se cobren esa inversión con los servicios que prestan. Si ganara una empresa china la construcción de las represas, pues no tendríamos problemas. Es decir, no es del gobierno de China, sería una empresa china. Entonces, yo esto se lo mandé en una exposición al señor Mel Zelaya, es decir, pensando de que esto pues podía salvar este problema que tenemos de que no tenemos quien invierta. Correcto. Me imagino que si han llegado a la conclusión que hay que hacer las represas, tienen que haber llegado a la conclusión de que esta tarea no la puede hacer el gobierno y tiene que buscarse el financiamiento en el exterior. Don Adolfo, que puede ser de la empresa china. Ya en la parte... Entonces, yo lo que digo es, el gobierno al final, es decir, tiene que entenderse con la oposición, tiene que ponerse de acuerdo en qué cosas son importantes para el país, y hasta ahora se han concentrado más en emplear a los activistas que en hacer gobierno. Correcto. Ese es el Hoy muy temprano informábamos de otra protesta de los colectivos de Libre, por cierto, en el Citramedis. Hace un momento me informa el periodista Lidia Hernández del canal, de nuestro canal, que va también el Citramedis para allá. Ojalá no vaya a haber otro enfrentamiento como se dio el pasado viernes, con este problema de los llamados colectivos que constantemente se toman diferentes instituciones del gobierno. Ya estamos 3 de octubre, seguimos con ese relajo de los colectivos. Increíble, pero bueno, ya el cierre, para terminar, don Adolfo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Honduras? Así en pocas palabras. Bueno, es que mire, el problema es que no sabemos hacia dónde vamos porque el gobierno tiene como una personalidad separada. No pueden, yo no digo que no quieren, no pueden romper con los Estados Unidos, ¿verdad? Y tampoco conviene que lo hagan, pero quieren estar por cuestión ideológica en el campo de la Venezuela, la Cuba y la Nicaragua. Eso va a fracasar. ¿Verdad? Si buscan un punto de centro izquierda, como están haciendo en Chile, en Colombia, y como va a resultar en Brasil, eso tiene mejores posibilidades y más beneficios para el país. Pero no hay dirección. Tiene usted un canciller que decir como enajenado con esta cuestión de los Estados Unidos y amenazando por romper relaciones con los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso no construye, ¿verdad? Tienen que aterrizar y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para sacar este país del hoyo? Y simplemente declarándonos, es decir, amigos ¿cómo se llama?, de la izquierda troglodita, la que destruye los países y se convierte en dictadura, en donde viven muy bien los que eran los revolucionarios, pero están hechos paste de los demás, ¿verdad? Eso pues no es bueno. Entonces, no ha definido esta decisión claramente el gobierno, y entonces tratan de imponerse. Están chocando con los propios aliados del gobierno, como fue el Partido Salvador de Honduras, el PINU, gran parte del Partido Liberal, que todos votamos por sacar a la narcodictadura del país, y el Partido Libre se está peleando con ellos, con lo que fueron sus aliados, los que hicieron posible el triunfo. Entonces, es decir, no hay un consenso aquí de la dirección. Si quieren decidir de que este país va a ser comunista, estilo Venezuela, bueno, consigan el voto en el Congreso Nacional. Como saben que no se puede, están hablando de un poder popular que va a deshacer el Congreso Nacional porque allí el pueblo votó en contra de ellos. Entonces, están invitando otro conflicto, otro 2009, y Dios no quiera que suceda eso nuevamente. Todos necesitamos que el gobierno de Xiomara triunfe, que le vaya bien, que tenga éxito, ¿no? Pero estar en esta jugareta política y a ver quién manda y no concentrarse en las realidades de hacer que este país funcione, pues nos va a mantener, es decir, realmente en una situación lamentable.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don Adolfo, y ojalá que la próxima vez que, si Dios nos permite tener una nueva oportunidad con usted, tanto a su servidor, hombre, las cosas comienzan a cambiar, porque mire, Honduras no se merece, hombre, no se merece seguir por esta senda, por esta ruta, ni en ningún gobierno, del color que sea. El país necesita progresar, necesitamos generar empleo, don Adolfo, generar trabajo. Es lo que más necesitamos en estos momentos, generar trabajo. Y no en el gobierno, sino en el sector privado, generar empleo para los hondureños. Que a la gente no se sigue yendo para Estados Unidos ni para ningún lado, ¿verdad? Es increíble realmente. Bueno, como digo, pues la visión aquí con esto que pasó con el señor canciller es que los 150,000 de la maquila los va a emplear en la Cancillería. Porque si siguen este curso de acción y rompen relaciones con los Estados Unidos, van a tener que buscar a dónde meten la gente que se emplean en las empresas estadounidenses. Ese es el curso de acción que se ve, es decir, con la actitud del señor canciller, que es una actitud destructiva, pues. No dice, es decir, realmente cómo él concibe que este país se va a desarrollar. Confrontando a Estados Unidos, ¿qué es lo que vamos a sacar? ¿Vamos a tener una guerra con Estados Unidos? ¿Vamos a derrotar a los Estados Unidos? ¿O qué es lo que espera él? Es decir, ya digo, y el gobierno en sí, si tiene como meta destruir a la oposición y prevalecer todo, a pesar de que el pueblo hondureño no le dio esa mayoría que quieren en el Congreso, y la elección del presidente fue por una alianza, o sea, el curso de acción aquí es llegar a acuerdos con la oposición decente, ¿verdad? Incluso con el Partido Nacional, con los nacionalistas decentes, para ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer para sacar este país del hoyo, o se van a concentrar en una confrontación, comenzando con los amigos, como digo yo, pues con Nasrallah, con el que tenga una voz diferente, o con los Estados Unidos. Bueno, eso no es constructivo. Eso no va a conducir más que al fracaso. ¿Verdad? Y nosotros no queremos, lo repito, no queremos que fracase el gobierno de doña Xiomara. Queremos que le vaya bien y que triunfe este gobierno. No podemos perder tiempo con esta jerigonza ideológica que se tiene, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don Adolfo. Y en eso estamos al 100% de acuerdo. Todos queremos que a la presidenta, que a nuestra presidenta, porque es la presidenta de todos los hondureños, le vaya bien, porque si a ella le va mal, nos va a ir mal a todos. Queremos que le vaya bien, pero con todo esto que ha explicado don Adolfo Facusé, hace mucho tiempo, recuerdo yo, 3 periodistas conocidos de Latinoamérica, Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Pulido Mendoza, escribieron un libro justamente sobre los dos tipos de izquierda que hay, sobre todo en Latinoamérica, que es esta región del mundo la más atrasada, por eso justamente, por estos movimientos pseudo-marxistas o populistas, ¿verdad? Y ellos clasificaban la izquierda en la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana. La izquierda vegetariana obviamente es esa izquierda moderada, como la en este momento del presidente de Chile, Gabriel Boric. Una izquierda bastante moderada, digerible, o sea, inteligente, audaz inclusive. Y la izquierda carnívora, que es esa izquierda como la de Daniel Ortega, la de los Castro en Cuba, la de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cuál es el problema? Nuestro país, nuestro gobierno, que no está mal que sea un gobierno de izquierda, no está mal, tienen todo el derecho a profesar la ideología que quieran, ¿a cuál de las dos está siguiendo? ¿A la izquierda carnívora o la izquierda vegetariana? Desgraciadamente, de acuerdo a todo esto que está explicando don Adolfo, y en lo particular estamos de acuerdo, están siguiendo a la izquierda carnívora, esa izquierda que todo lo devora, esa izquierda que todo lo destruye, esa izquierda que no abona en nada. ¿Por qué no siguen a Gabriel Boric de Chile? El mismo Gustavo Petro ha demostrado en los últimos días una reconversión hacia el capitalismo inclusive. ¿Sabe qué está haciendo? Abriendo rutas en infraestructura para generar desarrollo, dice, en el Caribe colombiano y hasta con la Guyana francesa. Porque tiene una mentalidad distinta, porque este hombre obviamente estudió. Es un hombre estudiado, es un hombre leído
y por eso tienen otra mentalidad. Ese es el problema. ¿A quiénes están siguiendo nuestros gobernantes? Principalmente el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, hoy este día, lunes 3 de octubre, Día del Soldado, hay ascensos militares en las Fuerzas Armadas. Cantidad de oficiales van a ser ascendidos al grado inmediato superior. Entre ellos, varios coroneles van ascendidos a generales. Toda la cúpula de las Fuerzas Armadas van ascendidos a generales. ¿Quiénes son? Eso que van a ser ascendidos a generales. Ahí estará presente, por cierto, la Presidenta de la República, Xiomara Castro, a partir de las 9 de la mañana en esta ceremonia militar, hoy que se conmemora, repetimos, Día del Soldado, por el nacimiento del más grande soldado que ha habido en la historia de Honduras, el general Francisco Morazán, que nació un día como hoy en 1792. El general Francisco Morazán. Así que de nuevo felicidades a todos los soldados de Honduras, de la Fuerza Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea. Felicidades, ya iremos con esos ascensos. También estaremos informando. Bueno, tenemos mucha información, además de más información de sucesos. Aquí en su canal CHTV, las muertes de transportistas y además el tema de la canasta básica, en unos momentos aquí en la parte final, en su noticiero matutino CHTV. Ya regresamos.